Bienvenidos al único canal en español exclusivamente dedicado a la época y dinastía Tudor. En esta ocasión les hablaré sobre la famosa Torre de Londres y la relación que mantuvo con la Casa Real inglesa del siglo XVI. Como de costumbre, quisiera enviar un cordial saludo a varios de los amigos que ven mis videos desde varias partes del mundo. Un saludo a Marlene Miranda y a Claudia Matus, ambas de Chile. Otro para Marina y Mauro, de Buenos Aires, Argentina. Otro para Gabriel Archi, también de Argentina. Y el último saludo de hoy será para Mari Carmen, de Barcelona, España. Muchas gracias a ellos, y también a todos los comentaristas, suscriptores y miembros del canal, ya que es por ustedes que existe este proyecto. Y a continuación, la historia. Ninguna otra dinastía es tan sinónimo de la historia de la Torre de Londres como los Tudor. Esta fue la época en la que más estadistas, eclesiásticos e incluso reinas de alto perfil acudieron al bloque que en cualquier otro momento de sus 950 años de historia. La fortaleza llegó a personificar la brutalidad del régimen Tudor y de su rey más famoso, Enrique VIII. Pero fue el padre de Enrique quien marcó la pauta. Considerado un usurpador durante la mayor parte de su reinado, muchos de los prisioneros en la torre durante su mandato eran pretendientes rivales. Entre ellos se encontraba, en 1497, el pretendiente Torken Warbeck, que afirmaba ser uno de los dos hijos de Eduardo IV que habían desaparecido en la torre 14 años antes. Después de permanecer cautivo durante 2 años, fue declarado culpable de traición y ejecutado en Tower Hill. Otro signo de la inseguridad de Enrique Tudor fue el hecho de que probablemente fue durante su reinado cuando se formaron los Yeomen of the Guard. La Guardia Real oficial, de la cual los Yeoman Warders eran un destacamento, estaba ciertamente bien establecida en el momento de su muerte en 1509. Su distintiva librea escarlata Tudor se ha conservado a través de los siglos. Se cree que su apodo, Beefeaters, deriva del hecho de que se les permitía comer tanta carne como quisieran de la mesa del rey. Aunque Enrique había utilizado la torre como palacio, no solo como prisión y fortaleza, no ocurrió lo mismo con su hijo y tocayo. Enrique VIII empezó como tenía intención de continuar. A las pocas horas de ascender al trono el 21 de abril de 1509, hizo arrojar a la torre a los despreciados consejeros de su padre, Richard Hampson y Edmund Dudley, bajo acusaciones falsas de traición. Estos hombres fueron ejecutados 16 meses después. El nuevo rey al menos respetó la tradición establecida desde hace siglos de que un monarca pasaría la noche en la torre antes de la coronación. Sin embargo, primero ordenó una serie de renovaciones y luego reconstruyó la capilla de San Pedro ad Vincula, que se había incendiado en 1512. Pero a partir de ese momento, Enrique prácticamente la abandonó como residencia y la convirtió en un lugar sinónimo de terror, tortura y muerte. Aunque había heredado el miedo de su padre a los pretendientes rivales y había utilizado la fortaleza para eliminar a algunos de los últimos descendientes de la casa de York, sus víctimas más famosas estaban mucho más cerca de su propia casa. En 1533, después de haberse divorciado de su primera esposa gracias, al menos en parte, a los esfuerzos de su primer ministro, Thomas Cromwell, Enrique estaba ocupado preparando la torre para la coronación de su nueva reina, Ana Bolena. Esto incluyó la renovación de los apartamentos reales y la adición de cúpulas en forma de cebolla en la parte superior de la Torre Blanca, creando la silueta icónica que todavía se reconoce en todo el mundo. Los amplios cambios religiosos y políticos provocados por el divorcio de Enrique de Catalina y su matrimonio con Ana llenaron la torre de hombres y mujeres opuestos al nuevo régimen. Uno de los más destacados fue el ex Lord Canciller, Tomás Moro. Después de negarse a prestar juramento reconociendo a Enrique como jefe supremo de la Iglesia, Moro fue confinado en la fría y húmeda celda al pie del campanario. A medida que Moro siguió resistiendo la presión para conformarse, sus privilegios fueron retirados gradualmente. Cansado de la vida, le confesó a un compañero de prisión: «Desde que llegué a la torre, 1 o 2 veces he parecido haber renunciado a mi fantasma antes de esto». Su sufrimiento llegó a su fin en julio de 1535, cuando fue ejecutado en Tower Hill.
Enrique VIII envió a la muerte a más hombres y mujeres que cualquier otro monarca, y durante los últimos 10 años de su reinado, la torre estuvo repleta de los aterrorizados súbditos que habían sido encarcelados por orden suya. El rey no dudó en someter incluso a sus más cercanos al hacha o, en el caso de su otrora adorada segunda esposa, a la espada. Ana había resultado una decepción como esposa. Prepotente y según él, desvergonzada, también había fracasado en lo único que importaba, proporcionarle a Enrique un hijo y un heredero. Ella solo había tenido otra hija, Isabel. Su último aborto espontáneo en 1536 fue el colmo para Enrique. Es posible que haya sido por orden suya que Thomas Cromwell planeó un complot para deshacerse de la reina. Se inspiró en la manera coqueta de la reina con su círculo de favoritos masculinos y reunió pruebas, en el mejor de los casos tenues, de que ella estaba llevando a cabo aventuras adúlteras con 5 de ellos, incluido su propio hermano. Cromwell hizo arrestarlos a todos y la propia reina fue arrestada el 2 de mayo de 1536. La llevaron en barcaza a la torre y la encarcelaron en los mismos apartamentos que habían sido remodelados para su coronación. Aunque se defendió valientemente en el juicio, ella fue declarada culpable y ejecutada el 19 de mayo, 2 días después que sus presuntos amantes. El enemigo de Ana, Thomas Cromwell, estaba entre los espectadores de este macabro espectáculo. Aunque su triunfo duraría poco. 4 años más tarde, el capitán de la Guardia Real lo arrestó sumariamente acusado de traición y lo trasladó en una barcaza a la torre. Es posible que lo hayan alojado en el mismo alojamiento en el que se encontraba Ana antes de su ejecución. La quinta esposa de Enrique VIII, Catalina Howard, también fue ejecutada en la torre acusada de adulterio, aunque en su caso los cargos probablemente estaban justificados. Enrique al menos se aseguró de que sus víctimas estuvieran alojadas cómodamente mientras esperaban su muerte. En 1540, acordó que se podrían construir nuevos alojamientos, hoy conocidos como la Casa de la Reina, para el teniente de la torre y sus prisioneros de mayor rango. Situados en la esquina suroeste de Tower Green, estos forman los edificios con entramado de madera más completos de Londres, desde antes del gran incendio de 1666. El último prisionero de alto perfil de la torre ejecutado durante este largo y sangriento reinado fue Henry Howard, conde de Surrey. Este conde había ideado un atrevido plan para escapar, que implicaba pasar por el pozo que iba desde la letrina hasta el río. Casi lo logra, pero los guardias dieron la alarma cuando vieron que su cama estaba vacía, y lo encontraron bajando por el pozo. El desventurado conde fue ejecutado en Tower Hill, el 19 de enero de 1547. Solo 9 días después, Enrique VIII exhaló su último suspiro. El hijo de 9 años de Enrique, Eduardo VI, le sucedió como rey, bajo el protectorado de su tío, Edward Seymour, duque de Somerset. Tío y sobrino cabalgaron con gran gala hasta la torre 3 días después de la muerte del viejo rey, y permanecieron allí durante 2 semanas mientras se hacían los preparativos para el funeral del difunto monarca en Windsor y, poco después, la coronación de Eduardo en la abadía de Westminster. Pronto surgió una rivalidad mortal entre el protector Somerset y John Dudley, duque de Northumberland. La posición de Seymour se volvió cada vez más inestable por el comportamiento de su volátil y ambicioso hermano, Thomas, quien imprudentemente intentó secuestrar al rey en enero de 1549. Thomas Seymour fue inmediatamente arrestado y llevado a la torre. Poco después fue declarado culpable de traición y su propio hermano se vio obligado a firmar la sentencia de muerte. 3 años más tarde, el propio Edward Seymour, derrocado por Dudley, se enfrentó al hacha del verdugo en Tower Hill. El breve reinado de Eduardo VI llegó a un final prematuro el 9 de julio de 1553, cuando sucumbió a una enfermedad persistente que había sido exacerbada por los cuidados de sus médicos. Ansioso por impedir el ascenso de María, la hermana incondicionalmente católica de Eduardo, el protestante Dudley orquestó un golpe de estado al casar a su propio hijo Guilford con Lady Jane Grey, la sobrina nieta de Enrique VIII, y colocarla en el trono. 2 días después de la muerte de Eduardo, Jane, que entonces tenía 16 o 17 años como máximo, fue proclamada reina y entró en la torre con gran ceremonia, aunque también con gran desgana.
Ella reinaría solo 9 días. A pesar de todos sus defectos, María era una auténtica princesa Tudor y no perdió tiempo en reunir a miles de súbditos para su causa. Pronto, el consejo privado se dio la vuelta y se pronunció a favor de María. El 19 de julio fue proclamada reina, ante gran alegría de los londinenses. Aunque no le tenía mala voluntad a Lady Jane Grey, cuando comenzaron a surgir complots y rebeliones en su nombre, María no tuvo más remedio que ordenar la ejecución de Jane en febrero de 1554. Otra figura involuntaria de la revuelta durante el reinado de María fue su propia media hermana, Isabel. María pronto comenzó a resentirse con su hermosa y carismática hermana, quien resistió firmemente sus súplicas de amoldarse a la fe católica tradicional. El resentimiento pronto se convirtió en sospecha. A los pocos meses de la ascensión de María, Thomas Wyatt encabezó una revuelta para colocar a Isabel en el trono. Aunque es casi seguro que Isabel era inocente de cualquier participación en el complot, María no quería correr riesgos e hizo que llevaran a su hermana a la torre. Era un día frío y húmedo de marzo de 1554 cuando Isabel llegó a la fortaleza. Mientras subía lentamente las escaleras junto a la torre de Santo Tomás, la llamada Puerta de los Traidores, Isabel de repente se detuvo y exclamó: «Oh Señor, nunca pensé haber entrado aquí prisionera, y les ruego a todos ustedes, buenos amigos y compañeros, que sean testigos de que no vengo como una traidora, sino como una mujer fiel a la majestad de la reina como cualquiera que viva ahora». Finalmente, persuadieron a Isabel para que se mudara a la torre y la llevaron al mismo alojamiento real donde su madre había estado prisionera antes de su ejecución. Finalmente, se le permitió abandonar la torre el 19 de mayo, 18 años después del día en que su madre fue ejecutada dentro de la fortaleza. La ironía no pudo pasar desapercibida para ella. Puede haber sido una creciente conciencia de su impopularidad lo que impulsó a María, en 1555, a dar instrucciones al alguacil de la torre de que 9 hombres de las filas de los Yeoman Warders patrullaran durante el día y 6 horas durante la noche. También se dieron instrucciones detalladas para asegurar las llaves por la noche. Esto se conoce como la ceremonia de las llaves y desde entonces se realiza todas las noches. Tras la muerte de María en noviembre de 1558, el trono pasó a su media hermana menor Isabel, quien entró en la torre y recibió una entusiasta recepción el 28 de noviembre. Solo es posible imaginar lo que ella sintió al regresar a la fortaleza donde había estado prisionera durante el reinado de su media hermana y donde su madre había encontrado la muerte. Pero el arte de gobernar superó cualquier sensibilidad, e Isabel permaneció allí con su consejo durante varias semanas para decidir el curso futuro de la política. Aunque se había convertido en reina gracias a una ola de regocijo popular, no pasó mucho tiempo antes de que la nueva reina también se viera amenazada por pretendientes rivales al trono. Su negativa a casarse y tener un heredero hizo que esta amenaza fuera aún más intensa. Entre sus rivales más peligrosas se encontraba Catherine Grey, hermana de la desafortunada Jane. Pero en 1560, la bella pero ingenua Catherine tomó la imprudente medida de casarse con Edward Seymour, conde de Hertford, hijo del antiguo Lord Protector. Que una persona de sangre real se casara sin el consentimiento del monarca se consideraba traición, e Isabel no perdió tiempo en colocar a Catherine, que ya estaba embarazada, y a Edward en la torre. En septiembre de 1561, Catherine dio a luz a un hijo. El niño fue bautizado en la capilla de San Pedro ad Vincula, bajo cuyas losas yacía su tía, Lady Jane Grey. El nacimiento de un heredero varón de su despreciado rival intensificó la furia de Isabel, que ordenó que Catherine y su marido se mantuvieran estrictamente separados. Pero sus carceleros se apiadaron de ellos y permitieron a Seymour al menos una visita conyugal a su esposa. Como resultado, ella dio a luz a un segundo hijo en la torre, en febrero de 1563. La pareja obviamente había establecido una fraternidad bastante acogedora dentro de su prisión, ya que los padrinos de este último bautizo fueron 2 guardianes de la torre. La furia de la reina no tuvo límites.
El embajador español observó que ella se puso del color de un cadáver al enterarse de la noticia. Ordenó que sacaran a Catherine y a Harford de la torre y los enviaran a diferentes lugares de prisión a muchos kilómetros de distancia. Con el corazón roto por haber sido alejada de su amado esposo, Catherine Grey inició una huelga de hambre y murió en enero de 1568, con solo 27 años. Isabel se había librado de un rival, pero había otro, mucho más peligroso, esperando entre bastidores. María Estuardo, reina de Escocia, tenía fuertes derechos de sangre al trono inglés, siendo sobrina nieta de Enrique VIII. Aunque había sido prisionera de Isabel desde 1568, ella podía recurrir al considerable cuerpo de partidarios católicos tanto en Inglaterra como en el extranjero. Pronto surgieron numerosos complots a su alrededor, todos con el objetivo de matar a la reina inglesa y colocar a su prima escocesa en el trono. La torre albergó a muchos de estos conspiradores durante los 19 años del encarcelamiento de María, y todavía hoy se pueden ver los elaborados grafitis de aquellos que fueron capturados y encarcelados en la Torre Beauchamp. Entre ellos se encontraban miembros de la famosa conspiración de Babington, que había llevado a la ejecución de María en 1587. Los últimos años del reinado de Isabel vieron un número creciente de prisioneros en la torre, mientras la reina, cada vez más suspicaz, y sus ministros siempre vigilantes, aprovechaban cualquier amenaza contra su régimen. Entre ellos se encontraba el joven y apuesto cortesano Robert Devereux, conde de Essex. Era 30 años más joven que la reina, pero la cortejaba como a una amante. Sin embargo, el conde cayó dramáticamente en desgracia en 1599, cuando desafió la orden expresa de ella de sofocar una rebelión en Irlanda y, en cambio, concluyó una tregua humillante. Desesperado, Essex reunió un grupo de partidarios y lanzó una revuelta mal organizada contra Isabel y su consejo. Esto pronto terminó en una derrota ignominiosa, y Essex y Southampton fueron transportados a la torre, junto con 80 de sus seguidores. Rápidamente se dictó un veredicto de traición y Essex esperó su destino en la Torre de Évero. Pero cuenta la leyenda que el conde caído en desgracia hizo un último intento por recuperar el favor de su amante real. Se decía que, en días más felices, Isabel le había regalado un anillo, asegurándole que, si alguna vez lo devolvía, sería perdonado, sin importar cuál fuera su crimen. Asomado a la Torre de Évero, Essex vio pasar a un paje y le arrojó el anillo, rogándole que se lo llevara a Lady Scrope, una amiga suya en la corte. Pero en lugar de eso, el niño se lo dio a Lady Nottingham, la esposa de uno de sus enemigos más feroces. Al darse cuenta de su significado, Lady Nottingham escondió el anillo, determinada a que la reina nunca se enteraría de él. Al no haber recibido ningún indulto, Essex murió el 25 de febrero de 1601. Al menos se le había concedido el privilegio de una ejecución privada dentro de los muros de la torre, aunque el hacha falló en el trabajo y fueron necesarios 3 golpes para cortar la cabeza del conde. 2 años más tarde, según cuenta la historia, Lady Nottingham le confesó su secreto a Isabel, ya que ambas mujeres estaban al borde de la muerte. La reina angustiada gritó: Dios puede perdonarte, pero yo nunca podré. Isabel había encargado un informe sobre el estado de la torre en 1597 y gracias al plano detallado que contenía, sabemos mucho sobre la distribución de la fortaleza a finales del periodo Tudor. Pero la reina decidió no encargar las reparaciones que tan evidentemente eran necesarias. Quizás sea comprensible que nunca hubiera mostrado ninguna inclinación a quedarse en la fortaleza que había sido testigo de la ejecución de su madre y de su propio encarcelamiento. En el momento de su muerte en 1603, los edificios palaciegos de la torre eran prácticamente inhabitables. La Torre de Londres sigue siendo una de las principales atracciones turísticas del mundo y un sitio del patrimonio mundial que atrae a visitantes de todo el mundo. Y cuando las puertas se cierran y todos los visitantes se han ido, la torre acoge a una próspera comunidad dentro de sus muros. La Torre de Londres sigue siendo el hogar de los Yeoman Warders y sus familias, el gobernador residente y una guarnición de soldados.
Hay un médico y un capellán. Y hasta hay un bar. La torre, como lugar de encarcelamiento, muerte y descanso final para muchos, es una visita obligada para el visitante aficionado a la época Tudor. El paso del tiempo por sí solo explica el hecho de que un lugar caracterizado por el sufrimiento, la crueldad y la muerte ahora sea experimentado como hermoso e impresionante por aquellos de nosotros que, a diferencia de muchos de sus otrora residentes, podemos optar por irnos. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre uno de los lugares más emblemáticos de Londres, relacionado también con la famosa dinastía del siglo XVI. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales siempre leo y agradezco. Háganme saber qué les ha parecido este material y si conocen de alguna otra historia relacionada a la torre. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.